Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los temas de mayor debate en los últimos meses, a lo largo del último año, en el país tiene que ver con el sistema pensional, con una posible reforma al sistema pensional, y pues se ha convertido en un debate muy agudo que ha generado movilizaciones políticas, sociales, ha generado diversas opiniones entre los economistas, diversas posiciones entre los juristas conocedores del asunto, y pues ha generado una gran expectativa en el país. Para hablar de este asunto, pues vamos a hablar con un verdadero experto en el tema, que es el profesor Hernando Torres Corredor, actual decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Torres, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muy amable a ti por estar en tu programa de Punto Crítico. Profesor Torres, arranquemos con esta pregunta con esta, digamos, apreciación. Hay un debate muy fuerte en el país de qué es lo que se va a reformar, por qué se va a reformar, en qué estamos frente al sistema pensional. Y para entenderlo le voy a pedir el favor que nos explique en qué está el sistema pensional y por qué habría que reformarlo. Ya, bueno, antes que todo, para tratar de entender la profundidad del debate y sobre todo para que el debate sea público, porque hay algunos elementos de este debate, como cuando se produjo la Ley 100, que en su momento se decía que era muy importante que llegara un debate de estos porque íbamos a sacar la caja negra, es decir, qué era lo que pasaba, por qué y en qué condiciones. La sociedad colombiana ha cambiado, la sociedad colombiana de alguna manera ha avanzado en unos puntos, pero en otros creo que hemos retrocedido, como es el tema de la igualdad, el tema de la equidad. Ahí estamos bastante atrás en América Latina. Cuando se empezó este debate en el año 92, en el Congreso de la República, para crear la Ley 100, que es la base del sistema pensional actual, pues en ese momento nosotros estábamos en términos de cobertura muy cerca a países como Haití y a Centroamérica, es decir, lo cual no estamos denigrando contra ellos, sino diciendo, pues de acuerdo a nuestras capacidades y a la condición social de Colombia deberíamos estar mucho más avanzados. Si observamos lo que ha sucedido en todos estos 25 años, pues vemos que los avances no han sido demasiados. Una cosa es que haya una formalización de la afiliación de la gente a la seguridad social, lo que se llaman afiliados. Entonces los afiliados sí han crecido, pero los afiliados, muchos de ellos no cotizan. Entonces el sistema de pensiones obedece a una respuesta de las sociedades en Occidente, mirando el ciclo de vida, y eso ha sido muy importante. Nosotros en el ciclo de vida pues nacemos, somos jóvenes, somos adolescentes, después maduramos, vamos a trabajar y llega un momento en que declina nuestra capacidad de trabajo, y ahí es donde tiene que entrar en ese ciclo la sociedad a dar una respuesta. La respuesta inicialmente fue dada por el canciller Bismarck en Alemania, a producto justamente de todas las movilizaciones obreras que se daban y el impulso que tuvo el Partido Socialista Obrero Alemán y la llegada de muchos diputados al Parlamento alemán, que empezaron a plantear muchas de estas reformas, ya como recogiendo las luchas sociales de un siglo de los trabajadores. ¿Y qué era lo que pedían? Protección, sobre todo que en su cuerpo, en su visibilidad, en su seguridad económica, diciendo, bueno, llega un momento en que nosotros necesitamos una seguridad que cuando tenemos una enfermedad, una seguridad en que cuando tenemos un accidente de trabajo. Y en efecto, en 1883 sale lo que se ha de denominar el modelo Bismarck, que explicita a través de la legislación una protección contra los accidentes de trabajo, de enfermedad profesional. Posteriormente vendrá una protección a la salud y posteriormente vendrá una protección a las pensiones, o sea, a la vejez. Esa protección a la vejez obviamente se estructura, llega a América Latina, llega a Colombia en 1945, con la creación por una parte del Instituto Colombiano de Seguro Social, y de ahí arranca, digamos, una protección importante hasta que ya la parte pensional, que antes era privada, antes era de las empresas respondían, se materializa en el Instituto Colombiano de Seguro Social en el año 67. Entonces empieza el régimen
pensional a funcionar. ¿Y en qué consiste esencialmente? En que las personas que tienen trabajo, las personas que tienen contrato de trabajo, las personas que tienen un vínculo con el Estado, van a contribuir, como lo hicieron originariamente los trabajadores, van a contribuir para que cuando llegue el momento de retirarse de la vida activa, tengan con qué vivir. Es una protección para la vejez. Y eso es muy importante, porque ese elemento de protección a la vejez es que llega un momento en que nosotros como seres humanos, de unas generaciones que aportaron, de trabajadores que aportaron a crear riqueza, de trabajadores que aportaron con su esfuerzo a transformar el país, pues es bueno que lo recompensa. Y este sistema es lo que llamamos el sistema solidario, que hay una solidaridad entre generaciones. ¿Cuándo se quiebra ese sentido de lo solidario? Con las reformas pensionales en Chile y laborales en 1980, bajo el mandato del Pinochet, y ahí surge una nueva postura frente al ámbito de las pensiones. Entonces se predica de que es importante que ya no el Estado esté protegiendo eso, porque en las pensiones clásicas interviene el Estado, intervienen los empresarios e intervienen los trabajadores. En el caso de Chile, pues obviamente se recarga todo sobre el trabajador, sobre la base de que usted debe proteger su propio futuro. O sea, quitamos el sentido de solidaridad y empezamos a ver el sentido de rentabilidad. Y eso es importante porque ese modelo es el que se trae a Colombia en la Ley 100. Afortunadamente, los debates que se dieron permitió que tuviéramos dos sistemas paralelos, inequitativos dentro de ellos. Pero el sistema de prima media es un sistema donde usted tiene unas reglas de juego para cuando tenga o bien una incapacidad que lo lleve hacia una pensión de invalidez, o bien que tenga ya la edad pertinente para retirarse a lo que llaman la vida pasiva, que me parece que el solo hecho de decir vida pasiva es discriminante, porque los seres humanos hasta que nos muramos debemos hacer parte de la sociedad en todo el sentido. Cuando usted dice pasivo, pues obviamente que lo está limitando, y hay un gran movimiento en Europa contra eso, en el sentido de que las personas que de alguna manera cruzan el límite de las edades, en la medida en que tenga condiciones, fuerza para trabajar y pueda permanecer en el mercado de trabajo, pues que lo permanezca. Pero obviamente que haya una línea de discriminación diciéndole usted ya no pertenece más a eso. Entonces se acude obviamente a esa protección económica, porque las pensiones son protección económica, o sea, lo que se llama en términos económicos, usted aplazó su consumo. Entonces, cuando usted llega a ese punto, pues usted va a poder seguir consumiendo. Entonces hay un sistema de prima media que es el que es soportado por el Estado, donde participan los trabajadores, donde participan los empresarios y donde participa igualmente el Estado, en diferentes momentos, pero participan. Y se instaura un régimen que es el de régimen de ahorro individual. Justamente la palabra lo dice todo. Usted ahorra para protegerse en el futuro. Pero ese es el producto de la reforma que establece la fuerza sobre el trabajador. Esa reforma que se hace en el año 93 con la ley, justamente la Ley 100, es la que viene posteriormente a facilitar que nosotros tengamos dos sistemas y que empiece a crear desigualdades. Es decir, el ahorro individual es simplemente usted tiene que hacer el esfuerzo para que haga un capital y que ese capital le sirva a usted para mantenerse en la protección hacia su vida futura. Discúlpeme que lo interrumpa, profesor Torres. ¿Esa es una idea tomada de la reforma chilena del 80? Sí, señor. Sí, exactamente, viene de allá. Es el régimen que empieza a irradiarse por toda América Latina, pero vale la pena decir que en este momento solamente 2 países mantienen ese sistema dual, que es Perú, que lo está reformando, y que es Colombia, que tiene los 2 sistemas. O sea, le decía que a propósito de los debates, pues el sistema que originariamente se presentó era que Colombia tuviera solamente un sistema, que era el de ahorro individual.
Y eso se produce con los documentos iniciales y los primeros proyectos que se llevan al Congreso de la República. ¿Eran de régimen? Era simplemente marchitar el Seguro Social. Era acabar con el Seguro Social y dejar solamente que fíjense cómo se repiten los escenarios. Ese escenario ahora volvió nuevamente a decir es que Colpensiones no debe funcionar, es que Colpensiones hay que eliminarlo para que todo quede en ahorro individual. Ya después se han retractado muchos de los que planteaban eso, como los fondos privados que estaban con esa posición, y han empezado a salir nuevas alternativas. Entonces, ¿por qué se necesita una reforma? Digamos que es la pregunta clave que usted hace. Se necesita una reforma, básicamente voy a dar 3 componentes hoy de lo que sucede en Colombia. Primero, la cobertura es muy baja. Es de los países que tiene cobertura más baja en América Latina en relación con el sistema pensional y de acuerdo a su nivel de desarrollo. O sea, la protección a la tercera edad es muy débil. Solamente de quienes estuviesen en condiciones de tener una pensión, únicamente en el último informe que saca el Banco de la República en los estudios del profesor Eduardo Sarmiento, se acota de que solamente el 23% de los ciudadanos tienen acceso a la pensión. ¿23% de quiénes? De quienes deberían acceder. Solo el 23%. Solo el 23%. O sea, era una cuarta parte. En otros cálculos se dice que es el 26% y en otros cálculos se dice que es el... Pero fíjese, cualquier franja de esa es una franja muy pequeña. Usted puede tomar simplemente por el censo de población qué población está. Mujeres por encima de 57 años, que es la edad de pensionarse de una mujer cuando reúna las condiciones. Y segundo, de los hombres de 62 años hacia arriba. Reúne esas 2 poblaciones que serían los pensionables, los que deberían de tener alguna protección. ¿Y qué encuentra ahí en eso? Encuentra que de ese conjunto solamente hay una porción que equivale más o menos a 2.300.000 personas, porque es que la mayoría de análisis que se hacen solamente toman los datos de Colpensiones, pero se les olvida que al pie de eso están las fuerzas militares, que las paga el Estado, las pensiones, están los maestros, están los regímenes especiales, están los regímenes sexuales, hay que sumar todo eso, y eso, si usted suma todo eso, le da un total de 2.300.000. Digamos que son los que tienen de alguna manera alguna pensión. De eso, si los compara con los 6.5 millones de personas que tendrían, que son lo que llamamos pensionables, pues usted encuentra que hay una cobertura muy bajita y que hay una cantidad de ciudadanos, cerca de 4 millones largos. Que no reciben nada. 4.300.000 que no reciben nada. Que son aquellos a los cuales el Estado ha empezado a generar programas como el BEPS, como Colombia Mayor y otros programas como la pensión familiar, en fin, que ha empezado a generar. Pero la cobertura es muy baja y además los recursos son muy bajos los que tiene. Pero digamos, hay que hacerle honor a eso y hay que decir, con políticas no pensionales, sino asistenciales, se está protegiendo un pedacito más de esa población. O sea, mitigar un poco el asunto. Mitigar un poco el asunto. Entonces significa, en primer lugar, que tenemos un grave problema de cobertura, pero cobertura frente a quienes necesitan una protección en su vejez. Insistimos mucho en eso. Y Colombia es un país que se viene envejeciendo, no a la velocidad que tiene Europa, que tiene el 24% de los índices de envejecimiento. Nosotros, según las últimas informaciones del DANE, estaríamos entre el 12 y el 13%. México está más bajito que nosotros, Uruguay está muy por encima de nosotros, pero en fin, ahí hay un tema de envejecimiento. Y nosotros como sociedad debemos hacer parte de eso solidariamente. ¿Qué sucede con nuestras personas en esas condiciones? Entonces, hay una cobertura muy baja. Ese es un primer elemento importante que llega a nuestros jóvenes hoy en día, que dicen, bueno, pues yo qué esperanza tengo, y además de eso, qué esperanza tengo si me voy a un fondo privado, cuando en ese fondo privado yo lo que tengo es que trabajar permanentemente para hacer un capital, cuando hay un problema estructural, que es el segundo elemento que quería comentarle. El segundo elemento es que no hay que buscar el muerto aguas arriba.
¿Qué es lo que sucede? Que si el empleo no funciona, que si la gente no tiene ingresos, que si la gente, y no solamente tener ingresos puntualmente, sino tener ingresos de manera permanente, pues muy difícil va a estar contribuyendo con sus ahorros a generar un futuro mejor, que sería el que se hace a través de las pensiones. Se dice formalmente de que el nivel de informalidad en Colombia está cerca del 50%. Pongámosle que sí, yo creo que es más, pero pongámosle que sí, pongámosle que es el 50%. Eso significa que tú tienes una población muy grande. En Colombia hay 24 millones de personas que pueden estar en la fuerza de trabajo, de las cuales ocupadas son 22 millones y de las cuales, de esas, muy pocas logran aportar realmente a las pensiones. ¿Por qué? Porque el empleo hoy en día es inestable, porque el empleo es precario, porque las empresas no contratan directamente con contrato de trabajo, sino a través de satélites, o sea, lo que llaman la cadena de empresas, porque llegaron las plataformas nuevas que te generan unos niveles de empleo precario, absolutamente precario, donde tú estás y no estás, o sea, en la medida en que tú estás en esos ciclos, pues puedes contribuir porque es obligatorio que contribuyan. Pero 2, 3 meses sales, entras, entonces tú tienes un permanente entrar y salir que no, lo que los técnicos denominan, no alcanza a completar la densidad de las pensiones. ¿Qué es la densidad de las pensiones? Es que yo tengo que cotizar mínimo 1.500, 1.150 semanas en el régimen privado y tener obviamente un capital equivalente para efectos de la liquidación al 110% del salario mínimo legal mensual, y por el otro lado tengo que haber cotizado durante 1.300 semanas, o sea, 26 años para obtener... En el público. En el régimen de prima media, para tener acceso a una pensión. Entonces, lo que quiero significar es que tú estás construyendo un sistema que es de aportes, que es de contribuciones, con un terreno muy débil, un terreno movedizo, un terreno precario, donde la gente no tiene condiciones de trabajo. Esas condiciones estables de trabajo es lo que produce también desasosiego en los jóvenes, que salen de sus politécnicos, que salen incluso de su bachillerato, que salen de las universidades. Y fíjese, si usted compara los niveles de desempleo más altos que hay en el país, lo tienen los jóvenes, hombres y mujeres, particularmente las mujeres, porque no hay condiciones para acreditar experiencia y sobre todo para empezar a forjarse una carrera profesional. Entonces es importante mirar eso. ¿Y por qué funciona eso del empleo de esa manera tan precaria? Porque es que eso está ligado al aparato de producción, al aparato económico. O sea, hay una cadena, lo que la CEPAL llama una cadena de desigualdades. Si hay desigualdad en la producción, no es lo mismo que yo trabaje en el Banco de la República, que yo trabaje en una empresa como Avianca, que son empresas, digamos, donde tienen todas las garantías los trabajadores, a empresas como las de industria y el comercio, donde hay mucha precariedad. Entonces entran a trabajar por tramos de empleo y obviamente están obligados a pertenecer a eso, a las cajas de compensación, en fin. Y no es lo mismo estar en eso que estar en el sector informal por cuenta propia, en lo que llaman el rebusque, lo que llaman de alguna manera los trabajadores misionales. O sea, ahí hay un deterioro muy fuerte del mercado del trabajo, donde el Estado debería intervenir más fuertemente. No es estatizar, sino la intervención, la regulación del Estado, más fuerte para que se cumplan las normas laborales. Ese es el segundo elemento, eso, el empleo. Iba a decir que nos queda un tercero. El empleo, correcto. Entonces tenemos cobertura, tenemos empleo y el tercer elemento es la desigualdad. El tercer elemento es la desigualdad. ¿Por qué la desigualdad? Porque no es lo mismo, fíjense usted, primero hay una desigualdad estructural. ¿Qué llamamos desigualdad estructural? Que no todos los colombianos pueden empezar a pertenecer al régimen de pensiones, porque los regímenes pensionales, como vimos, pertenecen y se desarrollaron en sociedades asalariadas, es decir, la base es que todos seamos asalariados, pero como no todos podemos ser asalariados, hay una gran exclusión de una gran cantidad de ciudadanos, no solamente en los pensionables, sino en los no pensionables,
en la expectativa, porque los ciudadanos jugamos con expectativas. Sabemos que tenemos un trayecto de vida y estamos jugando con expectativas. Pero hay una desigualdad estructural y entonces ahí hay un primer problema muy grande y es cómo hacer para proteger a todos los excluidos de los sistemas de protección. No llamemos solamente pensiones, sino protección, dadas las condiciones que tenemos. Si usted mira los estudios, por ejemplo, de la CEPAL y de la misión rural, pues la seguridad social en el campo escasamente llega al 5 o 7%. O sea, estamos en nada, o sea, son totalmente excluidos en las zonas urbanas, los vendedores ambulantes, en fin, etc. Entonces, ¿la desigualdad en qué consiste? Hay una desigualdad estructural de los excluidos, pero al interior de los sistemas también hay desigualdades. Si tú estás en el régimen de prima media, donde hay subsidios, que es un tema importante, donde hay subsidios porque la idea es que los ciudadanos que están ahí tengan un mínimo de subsistencia, que es el salario mínimo legal mensual, el equivalente, digamos, a eso. Y entre el 1 y 2 salarios mínimos legales equivale a una pensión equivalente, lo cual significa que el 91% de los ciudadanos están ubicados ahí en ese segmento, los pensionados. Es decir, si agregamos un poquito más allá, hasta 4 salarios mínimos, que es el grueso, porque 4 salarios mínimos es escasamente para que una familia subsista, esos 4 salarios mínimos legales mensuales, en esa franja entera tú tienes el 91% de los pensionados en Colombia. Y es importante eso es al interior, como decimos, hay un desequilibrio. Y después vienen los que pasan de 4, los de 10, en fin. Pero fíjense que aquí también hay una especie de reflexión importante, porque los que tienen pensiones de más de 10 salarios, que es lo que fija la Constitución en el acto legislativo que se hizo sobre pensiones, se estableció que máximo 25. De las cosas, por ejemplo, esos son desequilibrios que están ahí, que habría que revisar, es achatar más esa franja entre 1 y 25, parecería muy grande. Permítame, profesor Torres, que su explicación ha sido magnífica, pero se nos fue el tiempo y nos quedan 3 minutos. Ya. Y tengo que aprovechar a hacerle 2 preguntas específicas para estos últimos 3 minutos, interrumpiendo su explicación. La primera es, en medio de esta crisis, entonces, que sí es necesario reformarla del sistema pensional, por lo que le entiendo, por los problemas que hay de desigualdad, de desequilibrio estructural, etcétera, la población no cubierta dentro de la población pensionable, vuelve y reaparece la propuesta de un régimen de ahorro individual. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿O es la única propuesta o hay más alternativas? Lo que pasa es que hay un problema, que es el problema de la gobernanza. La gobernanza es la capacidad de tomar decisiones y de regular un sector, o bien de la vida social o bien de la vida económica del país. Y ahí tenemos una carencia de gobernanza. Quien debería estar hablando y haciendo propuestas es el Estado. Pero el Estado no lo está haciendo. No lo está haciendo. No es que los particulares no lo puedan hacer, sino que lo deben hacer. Tenemos ahí un primer problema. Un segundo problema para esto de las reformas. Las reformas no pueden circunscribirse a ecuaciones matemáticas ni a temas financieros. Obviamente que hay que sostener los sistemas, eso es obvio. Pero el enfoque es que la pensión en Colombia y universalmente en Europa es un derecho fundamental de los ciudadanos. Si usted habla de derecho fundamental, significa que ese derecho fundamental tiene que cobijar a todos los ciudadanos. Es de todos, no es de unos, es de todos, o si no, no es fundamental. Y eso es muy importante para el enfoque. Y la tercera cosa es que la estructura del régimen de ahorro individual implicaría, ¿sí?, aún más segmentar esas desigualdades que hay en el sistema pensional. ¿Por qué? Porque si tú colocas eso en países como Chile, de donde se están devolviendo las manifestaciones más grandes contra los fondos privados en el continente, en Chile, y parte de las reclamaciones que están haciendo, fíjense ustedes, las primeras medidas que toma el gobierno de Chile hoy son mejorar las pensiones. Hoy, porque ahí hay una profunda desigualdad. Entonces no vamos a seguir por el camino de seguir profundizando las desigualdades. Una cosa es que, porque además, y con esto termino, lo que tiene que ver con el régimen pensional
corresponde a recursos públicos, no son recursos privados. Aquí se habla muy fácilmente de que las pensiones privadas. En Colombia no hay pensiones privadas, porque todos los recursos, usted trabajador en la industria, en el estado donde esté, son recursos públicos y eso es universal. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar que hay pensiones privadas? No hay pensiones privadas. Es una administración. Es una administración privada, lo cual es legítimo y lo dice la Constitución. Pero es un recurso público. Pero es un recurso público. Bueno, hemos llegado al fin de este programa de Punto Crítico, hablando de un problema tan importante como las pensiones, con una explicación grandiosa que nos ha dado el profesor Hernando Torres. Profesor Torres, muchas gracias por esa control en Punto Crítico. Profesor Patiño, muy amable por su invitación. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.